defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Qué bueno estar otra vez en estudio y bueno, qué bien se siente, bueno, sentir el calor aquí de la radio y agradecerles también a ustedes por, como siempre, por estar conectados a nuestra señal de RCR y también agradecer también a quienes hacen posible cada uno de los espacios en RCR, en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Malala Nogales, Yay Pacheco y Justo Navarro, y en los controles nuestro siempre queridísimo José Gregorio González. No olviden por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente así vamos a poder seguir creciendo y llegando a muchos más hogares. Es facilísimo, ustedes ingresan ahí en YouTube y colocan RCR en vivo, colocan RCR y facilito van a encontrar toda nuestra programación en vivo y no en vivo, porque también quedan en diferido, y pueden seguirnos también a través de nuestras cuentas en redes sociales, @RCR750 y mi cuenta personal, @Claumacero. Agradecer también, como siempre, a nuestros amigos de Habib's Cakes, que ponen a disfrutar tu paladar, como siempre, con los pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahorias marmoleadas, limón, 3 leches, los suspiros, Habib's_Cakes, en Instagram o a través del 0412-610-0838, porque con Habib's Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor, pero también venden amor en Perfect Hair. El cambio de look que siempre he soñado, déjalo en manos de los profesionales, los que más saben, y ellos tienen al menos 40 años trabajando precisamente con el corte, con la química, y allí van a encontrar alisados, queratina, cirugía capilar, todos los tratamientos más avanzados para el cuidado y brillo de tu cabello y también para el tratamiento de tus uñas. Además, bueno, por supuesto, secados y peinados para las ocasiones especiales que ustedes tengan allí, los van a encontrar, y depilación de cejas por si acaso también lo necesitan en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, acá en Caracas, y los pueden ubicar también y contactar a través de @salón Perfect Hair. Y bueno, por supuesto también a nuestros amigos del Paraíso Dental, que ya están finalmente en Caracas, y así como lo escuchas, tienen todas las especialidades en un solo lugar. Allí va a estar la doctora Danivet Moreno, que es apodada como la doctora Sonrisa, y ya ustedes se imaginarán por qué, porque es que además atienden y ofrecen tratamientos de restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia, odontopediatría. Si les cuesta llevar a sus chamos al odontólogo, bueno, allí van a encontrar la mejor atención, porque no solamente tienen los mejores precios, sino los mejores productos y la mejor atención del mercado, porque son el Paraíso Dental. Además, están ubicados aquí mismito, cerquita de la radio, en Plaza Madariaga, El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Para comunicarse con ellos, facilísimo a través del 0212-481-9776 y el 0424-320-4222. Y en Instagram los pueden ubicar como @DRA_sonrisadm o facilito @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Y bueno, luego de hacer esa introducción, hablamos de un tema que ya hemos tocado varias veces en este programa, que por supuesto va a ser noticia, sigue siendo noticia, que es el conflicto en Ucrania. Más de un mes de estos enfrentamientos. Ayer veíamos cómo el presidente ucraniano Zelensky pedía más armas para poder defenderse, y eso es justamente lo que he querido conversar con el licenciado José Porras Pérez. Él es magíster en Historia de Venezuela y doctor en Ciencias Políticas. Hace poco el señor Porras escribió un artículo que habla muy bien de lo que son las guerras híbridas en Venezuela. Sabemos lo que eso significa. También menciona algunas cosas como la zona gris. Y bueno, quisiera que hiciera usted un balance, señor José, gracias por estar con nosotros, de cómo llegó Ucrania a este punto que usted denomina como un punto casi de no retorno. Buenas tardes, Claudia. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a toda su distinguida audiencia. Gracias. Lo primero que debemos asomar en esta conversación es el de que Ucrania es un objetivo primordial de las políticas neoimperialistas de Moscú. En este sentido, es bueno resaltar que la clase política dirigente de Rusia no ha llegado a aceptar nunca la existencia de Ucrania como entidad política independiente. Esto está planteado así desde la era de los grandes zares, y esto a pesar de que sabemos que tanto Nikita Khrushchev como Leonidas Brezhnev, ambos presidentes de la extinta Unión Soviética, eran ucranianos.
Esta tendencia histórica puede verse en las declaraciones, discursos y entrevistas de funcionarios actuales allegados a Putin, que utilizan el término de Malorosilla o Pequeña Rusia, que es la antigua denominación zarista que se le daba a Ucrania. Y es así como este concepto nosotros vemos que encaja en la estrategia rusa de hacerse con el control de todo el territorio de Ucrania. Por otra parte, esta chamusquina geopolítica que se desencadena en el primordial corredor energético europeo en el Mar Negro, se ha visto también atizada por el estruendo de las enormes columnas blindadas de la Federación Rusa. Pero también debemos recalcar que detrás de todo esto hay una sintonía con lo expresado por el ideólogo de la supremacía rusa, el señor Alexander Projanov, quien ha planteado ante los oídos del señor Putin la intangibilidad de las fronteras. Y esto en razón de que para todo imperio las fronteras deben ser flotantes y por lo tanto se puede y se debe desplazarlas. Y en su caso, por supuesto, desplazarlas hacia el este. Sí, señor José. Hacia el oeste, de manera tal que para el... Sí, no, simplemente hacer una precisión, ¿no? Muy clara su explicación. Estaríamos hablando entonces básicamente de un imperio, si hablamos de Rusia. Ellos obviamente se han justificado en la desnazificación supuesta de Ucrania, cosa que parece loca, ¿no? Teniendo un presidente que además es judío, pero ¿qué quiere Putin entonces, no? A veces meterse quizás en ese papel es complicado. Pero desde ese punto de vista quizás no lo ha logrado, y usted también lo coloca en su artículo. Ha sido lento, ¿no? Ha encontrado de alguna manera la resistencia de quienes han sabido mantenerse en aquellas ciudades que no han entregado, y obviamente no se han entregado al conflicto desde los primeros días, sino que lo que han hecho es básicamente reducirse a esos espacios y mantenerse allí firmes, ¿no? Sí, por supuesto. Lo paradójico de todo esto es que, siendo Rusia el país que derrota al Tercer Reich en el año 1945, convierte esa victoria en un culto estatal que en el año 2014 comienza a reproducir los mismos eslóganes de la propaganda del nazismo. Y esto en razón de que para el establishment que asesora al señor Putin, la narrativa que se impone es: cuanto más espacio se controle, menos oportunidades hay de ser devorados por la otra. Esto impone estas pretensiones, han tenido su muro de contención, y es aquí que debemos resaltar que los ucranianos han hecho 3 revoluciones desde el año 1990. Nosotros conocemos la Revolución Naranja del año 2004, la Revolución del Maidán del año 2014, pero hay una tercera revolución, que es la Revolución del Granito, que se inicia una vez que empieza la gran decadencia del Imperio Soviético en el año de 1990 en contra de la pretensión de formar una nueva estructura con un tratado de la Unión. Ya sabemos que la segunda revolución naranja del año 2004 era de corte de liberal demócrata, en donde se pretendía impedir el triunfo del candidato prooccidental Víctor Yushchenko, y la tercera revolución del Maidán, que se da entre el año 2013 y 2014, en la que se dirimiría el rumbo de la política exterior ucraniana en contra de las pretensiones del señor Víctor Yanukovych, hoy huésped del señor Putin, de ingresar en la Unión Euroasiática del Kremlin. Y es así como nosotros llegamos hasta el 24 de febrero del presente año, en el que tenemos sobre el tapete una guerra híbrida en curso, que es empleada como una herramienta política del Kremlin y que combina el conflicto convencional, la guerra irregular y la conflagración en el terreno cibernético. Y es una guerra que implica una intensa interacción de todos los instrumentos del poder. Es una guerra marcada por la vaguedad, hoy no tanto, porque ya estamos en una fase de guerra convencional iniciada por la agresión imperialista de Putin. Pero esto también merece un análisis que nos facilite sumergirnos en algunos aspectos estratégicos de este conflicto. Primero, que lo que debemos resaltar es que el esquema operativo de estos antiguos camaradas soviéticos son diametralmente opuestos.
Es decir, mientras las fuerzas rusas están empleando una maniobra ofensiva a gran escala y con una masa descomunal de fuerzas convencionales, el presidente Zelensky ha considerado un escenario de guerra prolongada cuyo objetivo se centra en causar el mayor número de bajas al ejército de la Federación Rusa. Pero esto está condicionado bajo dos premisas esenciales. Primero, la de no entablar combates decisivos en esta fase de la guerra, y segundo, mantener la gobernabilidad en las zonas ocupadas. Los teóricos marxistas han concebido este tipo de guerra como sin límites temporales, ya que mientras más dure este tipo de combate, mayor desgaste sufren las fuerzas del enemigo. Sí. Pero hay un esquema en este... Ajá. Sí, no, simplemente, obviamente Sí. su explicación es muy clara, ¿no? Estamos hablando primero, de un proceso que no es común, pero que bueno, que combina ciertas de esas estrategias, ¿no? Lo no convencional, lo que usted bien aclara, y cómo ha sido ese desgaste que lo hemos visto precisamente primero por el asesinato de todos estos generales rusos, más todas las bajas que hemos visto y la lentitud en el avance, ¿no? Pero si yo le preguntara, por ejemplo, en este punto, aunque es difícil predecir o visualizar hacia dónde va, se espera que este conflicto se extienda muchísimo tiempo más, porque bueno, también vemos cómo por otro lado avanzan algunas negociaciones, vimos lo que surgió, ahora algunas personas producto de esas negociaciones salieron con síntomas de envenenamiento, o sea, realmente esa no es la salida. ¿Qué podríamos esperar en los próximos días, si es posible, ¿no? Hacer algún tipo de análisis en ese sentido, viéndolo de cara a lo que viene, ¿no? Bueno, para nosotros remontarnos en este tipo de análisis, tendríamos que comprender el pensamiento militar y la forma de actuación del señor Putin, sobre todo en las conflagraciones bélicas que ha tenido, sobre todo en suelo sirio. Nosotros vemos que cuando comienzan este tipo de maniobra estratégica sobre suelo ucraniano, él lanza una maniobra convencional, pero después su Estado Mayor lanza el eslogan de una guerra donde se va a utilizar el mayor número de fuerzas, sobre todo artillería y las reservas. ¿Qué pasa? Que en este tipo de guerra que utiliza el presidente Volodymyr Zelensky, se hace el máximo uso de las milicias. En este caso, la guerra popular prolongada utiliza a gran parte de la población para sustentar el esfuerzo de guerra. Cuando estas fuerzas rusas entran en territorio ucraniano, es difícil que logren en algunos aspectos distinguir a la población civil de las fuerzas convencionales. Y esto implica un deterioro desde el punto de vista de lo que es los crímenes de guerra, porque no se logra distinguir los civiles de los militares. Incluso ya hay un recuento bastante largo de crímenes cometidos contra civiles, sobre todo en la ciudad de Mariupol, en Kharkov y en Chernihiv. Este es un tipo de conflagración que en la mente de Zelensky, y de acuerdo a los esquemas que han propuesto, puede tener una larga data. Pero Putin creo que está jugando el mismo juego. Es muy probable que Putin también esté jugando a la guerra de desgaste, pero haciendo lo que se llama en la jerga militar una economía de fuerzas. O sea, ya no será la gran cantidad de fuerzas blindadas, que es la espina dorsal del ejército de la Federación Rusa. Ya veremos vehículos más pequeños, veremos un uso mayor de mercenarios y de tropas utilizadas, de tropas traídas bien sea de Siria, bien sea de Cuba, bien sea de otros sitios en donde la Wagner tenga su brazo geopolítico puesto, y es muy probable que estén jugando al desgaste tanto de uno como de otra fuerza. Pero mientras en el recorrido nosotros vamos a ver
que la crisis no va a parar. Yo creo que la mayoría de los estados, sobre todo la Unión Europea y los estados de la OTAN, están tratando de hacer una estrategia, la diplomacia del apaciguamiento. Pero yo no creo que eso esté, por los momentos, esté en la mente del señor Putin. Sí, y justo aprovecho que lo menciono porque quizás el tema de la OTAN ha sido como el punto de discordia, ¿no? O la excusa, por lo menos de Putin, ¿no? Para ingresar o iniciar este conflicto. Sabemos que por otro lado, bueno, esto llevaba algún tiempo, Ucrania quería de alguna manera unirse a Europa con todo este tema y sabemos también lo que representó para Rusia y para Putin estos avances o estas pequeñas trazas de libertad, ¿no? Que se podían ver desde Ucrania, cosa que no sucede en Rusia. Pero ¿cómo lo ve usted en el caso de la OTAN? Porque parece que ese es un punto innegociable, ¿no? O algo a lo cual no está dispuesto a ceder Putin, en el sentido de que no va a permitir que en su espacio o su zona de poder tenga la influencia de la OTAN, ¿no? Y nosotros prácticamente había entrado en este conflicto por aceptar o por entrar en esta organización, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en este momento? Que el señor Putin... y es muy difícil aceptar por el establishment de la actual Federación Rusa que en su antiguo cordón de ex-repúblicas soviéticas, se instale un régimen de tipo liberal pro-occidental. Y más aún cuando dentro de Rusia se está viviendo y se va a vivir hoy de manera más trágica un régimen de tipo autocrático como el que mantiene el señor Putin y su oligarquía reinante. Las sanciones que se han impuesto contra el señor Putin, lo más probable es que desemboquen en un mayor control de su sociedad, una férrea persecución contra la disidencia interna y mayor control desde todo punto de vista de la movilización ciudadana, de los medios de expresión. Recordemos que en este tipo de conflictos lo que más prevalece hoy en día es la guerra de la información. Y ese es uno de los puntos más importantes de control en los que va a hacer énfasis el señor Putin y su camarilla reinante. Es muy importante destacar que aun cuando este conflicto podría mantenerse por un tiempo determinado, aún con el desgaste que está sufriendo Putin, aún con el desgaste que también están sufriendo las fuerzas ucranianas, desde el punto de vista de la legalidad se están cometiendo delitos graves, infracciones graves de lo que la Corte Penal Internacional asume como infracciones a los convenios de Ginebra, que es la protección a la población civil, sobre todo por el fuego indiscriminado. Hemos visto la utilización de bombas de racimo, hemos visto el fuego sobre hospitales, sobre escuelas, hemos visto el fuego que se hizo sobre un teatro donde, según los medios ucranianos, murieron alrededor de 300 personas inocentes, y esto de manera contundente apuntala lo que es el expediente que se le puede hacer al señor Vladimir Putin, no en un futuro cercano, sino en un futuro más o menos mediano o a largo plazo. Y esto, lo más seguro es que mientras que Putin conserve el poder, y es lo que va a tratar de hacer por todos los medios posibles, él se va a sentir que puede seguir haciendo lo que ha venido haciendo tanto en Siria, y lo que está haciendo, por supuesto, lo que ha hecho en Georgia, y lo que está haciendo actualmente en Ucrania. Yo creo que esto es una espiral que en la mente del señor Putin
y de quienes lo asesoran es una espiral indetenible. Sí, señor José, ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo y yo quiero pedirle un último comentario sobre el tema de la tecnología y América Latina, ya para cerrar, porque usted también lo menciona en su artículo y tiene que ver con la ciberguerra y, bueno, cómo de alguna manera estas consecuencias también están llegando a América Latina, ¿no? Bueno, veíamos todo este tema desde el punto de vista económico, también obviamente las relaciones peligrosísimas de Maduro con Rusia y otros regímenes de este tipo. ¿Cómo lo ve? Bueno, la ciberguerra es uno de los puntos más importantes de la guerra híbrida, de las guerras que se acometen hoy en día por todo este tipo de regímenes autoritarios. La ciberguerra la ciberguerra es un arma donde los soldados son los reporteros, es un arma donde los micrófonos inciden de manera contundente en la opinión pública. Y fíjate que si nosotros hacemos un breve repaso por las redes sociales, en Europa hay una gran preocupación preocupación y solidaridad con lo que está pasando en Ucrania. Sin embargo, nosotros vemos que la penetración de medios como Russia Today, sí, Sputnik News y toda esta cadena afín al gobierno ruso ha hecho que la opinión pública de gran parte de Latinoamérica, esté volcada hacia convalidar lo que está haciendo el señor Putin. Y esto plantea unos retos importantes en un futuro, porque de alguna manera el señor Putin va a seguir manteniendo su brazo geopolítico, sobre todo en este arco maléfico en donde se encuentran Cuba, Venezuela y Nicaragua, sobre todo en este arco continental. Sí, definitivamente, señor José, esto daría, bueno, para hablar no solamente el programa entero, sino para hacer varios programas y mi invitación quizás es para retomarlo en una próxima ocasión, porque bueno, son muchos temas históricos también en función del análisis de lo que ha ocurrido. Creo que han derribado incluso los hechos muchas de las previsiones. Nadie se esperaba quizás que esto terminara de explotar como explotó hace más de un mes, pero quiero agradecerle, señor José Porras Pérez, magíster en Historia de Venezuela y doctor en Ciencias Políticas, por estos minutos y por aclararnos tantos puntos de vista sobre este conflicto que obviamente nos alcanza, ¿no? Parece lejano, pero no es tan lejano. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por permitirnos también conocer un poco de su visión que nos aclara mucho el panorama. Gracias a ustedes y por compartir estos momentos en esa ventana de libertad que es Radio Caracas Radio. Gracias a usted. ¿Dónde podemos leerlo? Porque vimos que usted tiene sacó un artículo hace poco, pero para que la gente siga los análisis que usted está haciendo, ¿dónde lo podemos encontrar? Normalmente estoy publicando en un portal que se llama DG Medios. Es un portal nuevo que tiene de unos muchachos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, que tienen asiento en Estados Unidos. Buenísimo, muchísimas gracias, señor José. Bueno, José Porras, magíster en Historia de Venezuela y doctor en Ciencias Políticas, hablando por supuesto del tema de Ucrania y al regreso. Seguimos hablando desde este tema, pero desde el punto de vista más humano. ¿Qué pasa con los refugiados y aquellos periodistas que han estado y lo han visto de cerca? Ya volvemos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico. Frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan.
Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Y aquí luego pegaba con Magalí. Porque lo bueno une. Luego llamamos a Magalí. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal y gracias también, como siempre, a nuestros amigos de Perfect Hair, el cambio de look que siempre has soñado. Búscalo en Perfect Hair, los especialistas en el corte y la química. Ya ustedes saben que se encuentran en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, acá en Caracas, así que pueden ubicarlos vía Instagram como @salón Perfect Hair. Y bueno, siguiendo hablando de este tema de Ucrania, que por supuesto también tiene una dimensión humana, y allí los periodistas venezolanos y no venezolanos han tenido un rol importantísimo porque han logrado registrar, ¿no?, cuáles son las historias, los testimonios de tantos ucranianos y tantas personas que han tenido que abandonar su país, ¿no?, sin nada, separarse de sus familias y básicamente, bueno, tener que lanzarse a una aventura que no sabemos hasta cuándo puede durar. Y precisamente una de las personas que vivió esto fue la periodista Amanda Sánchez, amiga, además periodista venezolana y corresponsal de Caracol Radio. Ella estuvo en Polonia y Rumania, si no me equivoco, también hubo otro país, no lo tengo acá anotado, pero lamentablemente no puede estar con nosotros en vivo, pero igual quisimos enviarle algunas preguntas para que ella las pudiese contestar, y la primera que le hicimos, que vamos a escuchar, es cómo fue, ¿no?, ese proceso de irse a Polonia y de irse, bueno, desde donde estaba, que es Francia, a precisamente registrar, ¿no?, lo que estaba sucediendo con los refugiados ucranianos. Bueno, estuve no solo en Polonia y en Rumanía, sino también en Hungría, 3 de los países que hacen frontera con Ucrania, y fue parte de una asignación del medio con el que trabajo, con Caracol Radio, al ver que había comenzado toda la guerra, que además fue inesperada para nosotros, pues organizamos inmediatamente cómo iba a ser la cobertura que le íbamos a dar periodísticamente hablando. Y una de las opciones también era pues evaluar el cruzar hacia Ucrania, llegar hasta allá. Pero eso ocurrió entre martes y miércoles en la madrugada y ya yo el sábado estaba viajando. Y pues primero se presentó como un viaje exploratorio, digamos, ¿no? Yo compré un ticket hasta Polonia y de vuelta por una semana. Y mis editores en la radio me dijeron, bueno, vete ese tiempo primero a Polonia y estando allí evaluamos qué es lo que vamos a seguir haciendo. Y ya una vez que habíamos visto cómo era la situación, decidimos que nos íbamos a concentrar en lo que estaban viviendo los refugiados para mostrar esa realidad, porque nos pareció, bueno, de suma importancia. Y entonces así surge el no solo quedarnos en Polonia, sino también movernos a Hungría y a Rumanía. Al final fueron como unos 15 o 20 días viajando casi corrido para, bueno, mostrar esas historias, contar cuáles eran las realidades que se estaban viendo ahí en la frontera y las diferencias entre cada país. Básicamente ese fue el proceso. Otra de las preguntas importantes es, bueno, ¿qué queda, no?, después de una experiencia como esa? Una guerra obviamente que no estaba prevista, pero ¿qué fue lo que te quedó después de este conflicto, de esta vivencia? Bueno, a mí la verdad me quedaron muchas lecciones de todo esto que aún está pasando, no solo periodísticamente hablando, sino también desde el punto de vista humano, personal. Desde el lado profesional, yo diría que, bueno, nunca podemos estar del todo confiados de que lo que creemos que va a pasar es realmente lo que ocurrirá al final, ¿no? Ni yo ni nadie de mi equipo de periodistas del área internacional creíamos que las amenazas de Putin se iban a concretar, y le pasó lo mismo a mucha gente, digamos, políticos, incluso ciudadanos allá en Ucrania o en Rusia.
y al final pues ya estamos viendo la realidad, ¿no? en desarrollo. Entonces creo que a veces poner un poco más en duda nuestros propios pensamientos o percepciones pudiera ser una de esas lecciones desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, me queda entre tantas cosas el que las experiencias humanas o el cómo atravesamos las situaciones y los diferentes desafíos al final es bastante similar, aunque no tengamos la misma nacionalidad o no tengamos la misma historia personal o colectiva o el mismo idioma. Somos todos seres humanos y sentimos todos un espectro de emociones que son las mismas, digamos, ¿no? Tristeza, incertidumbre, miedo, desesperación, angustia, tristeza, cansancio, en muchos otros casos esperanza, alegría. Esa fuerza física que muchas veces viene es precisamente desde lo emocional o desde el tener que sobrevivir, el no tener otra opción. Y yo creo que eso se aplica a cualquier situación de crisis que vivamos cualquiera de nosotros en lo individual. He aprendido mucho porque no importa la distancia, no importa cuántos kilómetros haya, por ejemplo, entre Venezuela y Ucrania o entre Colombia y Ucrania, cuando estamos hablando de experiencias humanas, todos logramos entender lo que eso significa. Con mayor o menor espectro, ¿no? o capacidad de dimensionarlo. Pero somos todos seres humanos. Sí, en definitiva, y hablando justamente de ese acercamiento, del rol del periodista, de ese servicio público que significa, otra de las preguntas que le hicimos a Amanda Sánchez, periodista venezolana que pudo cubrir toda esta situación, es cómo el periodista puede de alguna manera acercar a la gente, ¿no? Que no está quizás en Ucrania o que no está tan cerca a los miles de desplazados, ya millones que está dejando este conflicto. Bueno, el periodista precisamente tiene una formación en ese sentido, ¿no? En cómo lograr ser un canal y utilizar las herramientas que existen a su favor para poder mostrar lo que él está viendo en primera línea, porque ese es el privilegio que tenemos los periodistas, ¿no? El poder estar allí y ser testigos de lo que ocurre. Pero el reto, ese es por un lado el privilegio, pero el reto es poder transmitirlo en su totalidad. Entonces yo diría que quizás lo primero es permitirnos estar allí presentes con todos nuestros sentidos, para una vez que recolectamos esa información en todo lo que implica, porque no son solo datos, también son emociones, poder echar a mano de esas herramientas que hemos conseguido en la trayectoria, en la experiencia que tenemos en el campo, pero también, bueno, las que hemos recibido en nuestra formación como periodistas en la universidad. Yo, por ejemplo, con la radio, pues utilizaba muchísimo los sonidos, que es de lo que yo me valgo para poder contar lo que estoy viviendo. Y yo creo que el llanto de un niño te dice mucho, el sonido de una ambulancia, una gente gritando, alguien hablando, aunque sea en cualquier idioma, pero que se quiebra a llorar, son sonidos que realmente te ubican en el lugar y en el momento en el que estás, y eso ayuda a que, en este caso, los radioescuchas pues entiendan un poco más y se sientan más cerca de lo que estamos viviendo nosotros como periodistas o de lo que estamos viendo. Y por supuesto, mucho más allá, pues tener las herramientas de los idiomas. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho hablar inglés, hablar francés, pero también necesité una intérprete que hablara ruso, que hablara ucraniano, para poder llegar más a fondo en esas historias y poder contarlas, también teniendo muy en cuenta el contexto y la audiencia a la que le estás hablando, para poder utilizar las referencias que hagan que ese mensaje llegue de forma directa y clara, ¿no? Que entiendan. Yo, por ejemplo, como le hablo a los colombianos, yo les ponía mucho el ejemplo en Polonia de que esa hermandad y esa cercanía que tenían los polacos y los ucranianos se parecía en algunos casos, guardando las distancias, a lo que les puede pasar a muchos venezolanos y colombianos, ¿no? Que los venezolanos siempre tenemos a algún colombiano conocido en Venezuela o en Colombia, y eso les pasa a ellos allá. Los polacos suelen tener conocidos ucranianos que viven ahí mismo en Polonia o que están en su país, pero se conocen y se han visto, y eso ha hecho que precisamente Polonia sea el primer destino de los refugiados ucranianos. Primero porque está muy cerca de su país, está allí en el borde, pero también porque tienen una cultura en muchos casos compartida y tienen ese nexo, ese vínculo de tener amigos o familiares que están ahí para recibirlos.
Y la última pregunta que le hicimos a Amanda, que obviamente también tiene que ver con el punto de vista humano, aunque bueno, en sus audios ella ha demostrado lo que ha sido, ¿no? Vivir este proceso. ¿Qué fue lo que vio? O sea, ¿y qué le marcó entre esos refugiados con los que pudo compartir en esos 3 países? Y bueno, ¿qué le marcó? A mí me sorprendió mucho, por un lado, la confianza que tienen los ucranianos en su fuerza armada. Más allá de los políticos, ¿no? Tú le preguntabas por Zelensky a los refugiados ucranianos y era otra cosa, pero cuando les preguntabas por sus militares que estaban ahí luchando, era una confianza absoluta, un orgullo, una entrega. Bueno, y por eso vimos también tantos casos de jóvenes hombres ucranianos que se regresaban a su país para sumarse a esa fuerza armada. Eso me impresionó. Es como si en ningún momento ellos hubiesen dudado del trabajo que están haciendo sus militares allá y de que efectivamente iban a obtener la victoria y que la van a obtener, todavía lo siguen diciendo. Eso me impactó. También la capacidad que han tenido ellos para manejar la incertidumbre. Eso lo decía hace poco en otra entrevista que me hacían. Que tú estés en un centro de refugiados que parece una sala de emergencias de un hospital en la que está todo el mundo en el piso, cansado, llorando, los niños no entienden lo que está pasando y que tú no tengas certeza de qué es lo que te viene para el día siguiente. Que tú con suerte sabes es dónde vas a pasar esa noche y que muy probablemente es ahí en esa estación de tren en el piso con una colchoneta o con alguna sábana o una cobija que te presten y que con todo y eso estás ahí de pie, ¿no? Todavía luchando por ti, por hacerte un camino, procesando todo lo que implicó esa salida de, por lo general, unos 5 u 8 días para poder llegar al territorio seguro, salir de Ucrania. Y el estar ahí con esa firmeza y con ese estoicismo, más allá de la tristeza que puedan sentir o del cansancio, el seguir ahí y decir, bueno, mañana no sé dónde voy a pasar la noche, pero lo importante es que estoy vivo. Eso me impresionó muchísimo. El manejo de la incertidumbre y hasta dónde te puede llevar esa necesidad de sobrevivir, ¿no? El instinto de supervivencia. Creo que mucho de eso lo vi y me marcó. Igualmente la solidaridad de los países que están recibiendo a los ucranianos también ha sido impresionante. Bueno, ese era básicamente el testimonio de Amanda Sánchez, periodista venezolana y miembro de Caracol Radio, que pudo estar básicamente cerca de lo que fueron los refugiados en Polonia, en Rumanía. Y bueno, ver de cerca, ¿no? Lo que eso significa, y a veces uno escucha esas historias y se ven lejanas, pero realmente es muy parecido, guardando las distancias, como ella decía, a lo que hemos visto también por este lado, y es mucho el aprendizaje. Y bueno, quiero agradecer a Amanda por su tiempo, por estos audios que nos pudo enviar precisamente para transmitir esa información. No sabemos, quizás sí pueda ir a otro destino en los próximos días. Esperamos que este conflicto cese, pero como ella misma decía, a veces hay que cuestionar incluso hasta el tiempo de eso, y allí va a estar el periodismo venezolano también, como es el caso de ella haciendo el trabajo. Así que bueno, esto fue el testimonio de Amanda Sánchez, y con esto vamos a una pequeñísima pausa, y al regreso hablamos también del drama humano, pero aquí en Venezuela, y específicamente en Petare, donde hay unas personas que están haciendo una labor maravillosa, y estoy segura de que todos nosotros podemos ayudar a que ellos logren un objetivo que ya les va a contar. Ya volvemos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram.
Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Y ahora sí, de vuelta para la última parte de Contigo Liberalmente. Y esta parte del programa hemos querido llamarla Estar con quien lo necesita. Porque a veces pensamos que no podemos ayudar más y hay gente que está haciendo una labor maravillosa. Y entre esas personas está Magalis Mendoza. Ella es coordinadora de Cáritas Dulce Nombre de Jesús, aquí en Petare, en el municipio Sucre de Miranda. Y hemos querido tenerla precisamente por una iniciativa que llevan adelante de ayudar, ¿no?, a los niños de una comunidad muy querida. Magalis, y quiero agradecerte por estar con nosotros y que nos cuentes cuál es ese trabajo que están haciendo y, bueno, básicamente, hacia dónde va orientado ese objetivo que ustedes tienen previsto. Muy buenas tardes, Claudia, un millón de gracias por la invitación y por el apoyo. Bueno, justamente como tú lo acabas de decir, tenemos una comunidad en la zona de Petare, Callejón Ajuro, que estos niños están en edades comprendidas de 1 año a 8 años y en el acompañamiento espiritual de Cáritas, que Cáritas es la organización de la Iglesia Católica a nivel mundial de promoción y asistencia social al servicio de las comunidades más vulnerables. En este caso, ahorita estamos atendiendo Callejón Ajuro, y en esta iniciativa de nuestro párroco Arsenio Zambrano y nuestro diácono Víctor Molina, para hacerle unos bautizos comunitarios. Y bueno, la semana pasada, cuando estamos recogiendo, por decir así, los recaudos, que si parte de nacimiento y todo esto, nos dicen que no pueden bautizar a los niños porque no tienen los vestidos, porque no tienen zapatos. Entonces, bueno, esto nos golpeó bastante, a pesar de que tenemos 5 meses trabajando con ellos muy seguidos. Es fuerte para uno que te suspendan los bautizos por esas causas. Y bueno, agradecerte a ti, Claudia, por esa iniciativa, por ese apoyo que siempre nos has dado, y nos vemos como quien dice en la obligación de hacer una campaña. Tenemos un total de 30 niños que van a ser bautizados, esperemos en Dios, el 24 de abril. Y es en esto, ya nosotros este fin de semana pasaremos ya lo que son tallas y calzados para poder hacer esta recolección. Estos niños, aparte de la parte de vestimenta, nosotros también estamos dando la asistencia a nivel de medicina, a nivel de estudios inclusive, y ayudando también a los papás, porque no es nada más darles sin también enseñarles cómo salir adelante. Y eso que mencionas es importantísimo, Magalis, porque bueno, ustedes no solamente hacen un trabajo de llevar todos estos insumos o colaborar con ciertas cosas, sino también hay un punto de formación, ¿no? Quiero que me cuentes también cómo ha sido ese proceso, porque además ha sido un proceso largo. Ustedes no solamente se trata ahorita de este bautizo, sino ustedes vienen haciendo una labor bastante antigua, si podemos decirlo de alguna manera, en esta comunidad. Entonces, ¿qué han encontrado allí y cuál ha sido quizás la respuesta, ¿no? Y de ese trabajo que también incluye la formación de estos chamos y de incluso de sus papás, porque me imagino que en el proceso también ellos aprenden, ¿no? Es correcto, sí, mira, la disposición. Como siempre lo hemos conversado, la disposición es importante, y tanto los padres como los niños tienen la disposición. Están abiertos al aprendizaje, están abiertos también a tomar esa formación a nivel espiritual, que es lo que también nosotros nos lleva a realizar este trabajo, ser esa caricia de Dios en estas comunidades más vulnerables.
Y bueno, ahorita que estamos justamente en la Cuaresma y Cáritas hace la campaña Compartir y esta vez justamente uno de los lemas es voluntarios agentes de esperanza. Entonces, convertirnos en esos agentes de esperanza y llamar a aquel también que pueda y que quiera y no sabe cómo hacerlo, a que nos ayuden a ser agentes de esperanza con estos niños en lo que ellos sepan hacer, a nivel de educación, a nivel de manualidades, porque tal cual como tú lo estás mencionando, es enseñarlos también a sacar esos talentos que ellos tienen para poder salir adelante. La respuesta ha sido esa, la disposición. Tienen el interés y nosotros tenemos que saber aprovechar ese interés para ayudarlos a salir de esa situación tan vulnerable en que tienen, que es en todos los sentidos. Bueno, tú nos acompañaste en una ocasión y uno se llena muchísimo de verlos cómo se alegran ellos con unas burbujas en el aire. Eso para nosotros nos llena tanto de vida dar esa alegría a estos niños y saber que en este acompañamiento podamos hacer de ellos unos muchachos de bien, unos jóvenes de bien y unos adultos de bien. Eso es lo que nos mueve. De verdad que es muy bonito además como tú lo describes, o sea, hacer la caricia de Dios y a través del trabajo que se hace, ¿no? Y de hecho, ahora que lo mencionas, ha sido maravilloso poder participar de esas iniciativas, sobre todo porque tú ves cómo incluso en esos espacios, y lo escribí en estos días en una de mis redes, a veces pensamos que el paisaje es lo que uno ve, ¿no? El paisaje lo hace la mirada de quien lo ve. Y para esos chamos, ese paisaje, a pesar de ser inclemente, a pesar de lo que significa, es un paisaje, bueno, de felicidad dentro de lo que se puede, ¿no? Quisiera saber, Magalis, cómo la gente puede comunicarse con ustedes y cómo pueden ayudar, que al final es lo importante. Sabemos que estás recopilando las tallas y los detalles para estos chamos que necesitan, les recordamos, zapatos, ¿no? Para poder de alguna manera poder llevar a cabo su bautizo y toda esta actividad que ustedes tienen previstas, pero ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes y de qué otra forma pueden ayudar? Porque a lo mejor, bueno, no tengo zapatos, pero yo puedo ayudar como voluntario. Ahorita viene Semana Santa. ¿Qué opciones tienen? Sí, bueno, sería este fin de semana ya por las redes sociales, tanto de Santuario Dulce Nombre, Petare, porque de parroquia pasamos a ser santuario después de ser diócesis de Petare, por las redes sociales y las redes sociales de Cáritas Dulce Nombre de Jesús. Por ahí vamos a estar publicando lo que vamos a realizar, sería la recolección, el centro de acopio sería en la casa parroquial o Cáritas Dulce Nombre, que queda ahí justamente en la parroquia del casco colonial de Petare. Y bueno, inclusive por mi número de teléfono también, 0424-183-4574. Y también hacer ese llamado a aquel que se quiera ser agente de esperanza, así como lo eres tú, porque para nosotros tú eres un agente de esperanza, Claudia, ayudarnos, porque aparte de la ropa, tal cual como lo dices tú, están otras comunidades, están otras instituciones como el Materno Infantil de Petare, tenemos el Pérez de León 1, tenemos el Pérez de León 2 también, que muchas veces se presentan niños desde muy temprano a consulta y no tienen ni siquiera una media arepa en su estómago para aguantar todas las horas que tengan ahí de consulta. Es cuestión de que se acerquen a la parroquia Dulce Nombre de Jesús Santuario y al despacho, y nosotros le daremos la información, le daremos la formación, porque es importante saber y entender cómo llegar a estas personas que muchas veces no sabemos cómo acercarnos. Y bueno, Dios nos da las herramientas y nos pone el carisma y la alegría para llegar a ellos y ser esa caricia de Dios que tanto Él necesita extender su brazo, y nosotros podemos ser ese brazo si así lo queremos. Así es. Bueno, yo me quedo con ese mensaje, Magali. Primero agradecerte, ya te tengo que despedir, pero mira, la experiencia y el trabajo que ustedes hacen es maravilloso, y sé que como ustedes también hay muchísimas otras organizaciones que están haciendo ese trabajo, así que yo los invito también a seguir las redes sociales, como tú bien decías, de Cáritas Dulce Nombre de Jesús y del santuario de acá de nuestra parroquia en Petare, por ese trabajo maravilloso que están haciendo, y esperemos que, bueno, se pueda lograr el objetivo de aquí el 24 de abril. Ya ustedes saben, quienes nos escuchan, que, bueno, pueden ayudar con zapatos, con ropa, todo lo que tengan para esos niños de hasta 10 años, si no me equivoco, que son 30 niños, para que, bueno, puedan cumplir con su bautizo y todas las actividades, porque además era lo que hablábamos el otro día y lo comentaba, o sea, nadie tiene por qué limitarse por unos zapatos, ¿no? Y por lo que definitivamente debería ser natural, que es tener
con qué vestirte, que es tener agua en tu casa, que es tener comida, que es tener cómo movilizarte, acceso a la salud y todas las demás garantías que debería estar en un estado. Sabemos las condiciones en las que estamos y a pesar de eso hay gente haciendo trabajos maravillosos como ustedes. Yo te despido y bueno, le mando un saludo y un abrazo gigante al padre Arsenio y a toda esa comunidad de Petare que está siempre unida, y eso es algo que yo quiero rescatar porque tú también lo decías, es como desde la alegría, aunque no estés alegre, tú puedes ayudar, porque a veces uno tiene, bueno, 1000 problemas y sé que tú también los has tenido, pero uno da su mejor cara y su mejor sonrisa porque es la forma de ayudar y eso ya te llena, ¿no? Y allí está el regalo. Así que muchísimas gracias, Magalis, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a todo el equipo y bueno, que Dios nos llene de mucha alegría, de mucha serenidad ante todo para continuar su trabajo. Amén. Nos vemos prontísimo y bueno, seguramente vamos a estar luego conversando a ver si se logró el objetivo, que estoy segura que sí, y todo el trabajo que ustedes siguen haciendo. Nos vemos prontísimo. Era Magalis Mendoza, miembro de Cáritas, acá en la parroquia Dulce Nombre de Jesús, en Petare, ese trabajo que se está haciendo y vamos a estar colocando en las redes toda la información para que puedan ayudar quienes quieran de alguna manera sumarse a esta campaña. Y yo también me tengo que despedir, pero antes, por supuesto, agradecer a nuestros amigos, no solo de Perfect Hair, que tienen el cambio de look que siempre he soñado, 40 años de experiencia y los pueden ubicar en Instagram como @salonperfecthair, sino también a Habibi's Cakes, bueno, el postre y eso dulce que a veces provoca en las tardes. Si ustedes están fuera de Venezuela y quieren hacer ese regalo especial, ese familiar o esa persona que tienen acá en Venezuela, en Caracas, pueden hacerlo a través de Habibi's Cakes. Ellos tienen tiramisú, bien me sabe, quesillo, bueno, las famosas pavlovas que si se meten en las redes, bueno, no solamente les va a provocar, sino estoy segura que los van a llamar, y pueden ubicarlas a través de @habibis_cakes o a través del 0412-610-0838 y por supuesto también a nuestros amigos del Paraíso Dental, donde está la doctora Danivet Moreno, allí la doctora Sonrisa esperándolos, no solamente a ustedes, sino a sus chamos para los mejores tratamientos en restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y, como les comentaba, odontopediatría. Lo mejor, que tienen precios accesibles y están aquí cerquita de la radio, facilísimo llegar. Llegan a la Plaza Madariaga y allí al frente está el Centro Comercial Plaza Páez, suben al nivel PO y allí van a encontrar el consultorio de Paraíso Dental, bueno, un equipo maravilloso que ya recientemente conocí y hacen un trabajo muy bonito. Ellos los pueden ubicar a través del 0212-481-9776 y 0424-320-4222 y si no quieren por teléfono, sino por Instagram, @DRA_sonrisa y @Paraíso Dental. Y ahora sí me despido y nos vemos el próximo jueves. Vamos a ver si desde aquí o desde la casa. Pero ya aquí me están haciendo señas. No, si ustedes vieran lo que pasa de aquel lado, se están riendo allí. Y bueno, no voy a decir nada, pero bueno, definitivamente espero, como siempre, que nos veamos y nos encontremos aquí en este espacio que es nuestro y que es de ustedes sobre todo. Así que nos vemos el próximo jueves aquí en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo